pueblo fiel, mas no al pueblo infiel. Porque muchas veces el pueblo infiel era llamado al arrepentimiento, pero no hacían caso a los profetas. Escuchaban, pero simplemente no les importaba. Es como hoy estamos igual, ¿no? Hoy vemos, por ejemplo, gente que se aparta de la iglesia y van y otra vez vuelven al pecado. Y hay gente que fue bautizada por el Espíritu Santo, habló en lengua, ¿no? De repente fueron hasta predicadores, de repente cantaron alabanza, o sea, ellos estuvieron en un camino muy bonito de Dios, pero de repente no se sabe qué pasó en el camino, abandonaron a Dios. Ahora que le habla de la palabra, ¿no? Mira, regresa, ¿cómo vas a creer que has abandonado a Dios? Y como que esa persona se ciega y se vuelve peor que un mundano. O sea, si antes era pecador, ahora es doblemente pecador. Es como que se desató, ¿no? Como que desató, no podía yo hacer esto, ahora lo hago el doble. ¿Amén? ¿Sí vamos entendiendo? Amén. Entonces, así pasaba con el pueblo judío y el pueblo de Israel. ¿Ya? Muchas personas habían consagradas a Dios, que buscaban de todo corazón, pero otros solamente lo hacían por costumbre, porque le habían enseñado a sus padres y ellos solo lo hacían por costumbre, pero no porque en su corazón ellos amaban a Dios de verdad. Porque el que ama a Dios de verdad lo demuestra con sus hechos, ¿sí o no? Lo demuestra con sus hechos. Solamente pongamos nuestro ejemplo. Usted viene cansado del trabajo, ¿sí o no? ¿Qué está pensando cuando viene del trabajo? Quedarse en su casa durmiendo, ¿no? Una buena película, una buena novela, o las noticias, ¿no? O el partido de fútbol, cualquier cosa, ¿no? O no solamente eso, sino bañarse y acostarse a dormir hasta el otro día. Pero el que ama a Dios dice, no, yo voy a adorar a Dios. Así que no importa el cansancio, no importa el tiempo, yo voy y lo busco y después vendrá todo lo demás. Amén. O sea, el que ama a Dios lo demuestra con sus hechos. Amén. Entonces, como les decía, el nombre Isaías significa Jehová salva. Jehová salva. Ellos necesitaban un Salvador. Y Dios ya les estaba diciendo por medio del profeta, tranquilo, van a tener un Salvador. Amén. Nació Isaías en la ciudad de Jerusalén y dice que la fecha aproximada de su nacimiento fue entre el 740 y el 700 antes de Cristo. El lugar de su ministerio, o sea, el lugar de su campo de acción donde él estuvo profetizando, fue el reino del sur o Judá o Judea como nosotros lo conocemos. Amén. El libro de Isaías tiene 66 capítulos y está dividido en 6 partes para su estudio. 6 partes para su estudio. La primera parte abarca del capítulo 1 al capítulo 12 y son las profecías concernientes a Judá y a Jerusalén, donde ya el profeta estaba advirtiéndoles sobre la invasión que iban a tener de los asirios. Iban a ser atacados por una nación poderosa. A pesar de que en ese momento Asiria no era una nación que parecía que iba a tener tanto poder, porque era una nación pequeña solamente, ¿no? Entonces, ¿quién iba a tener miedo a una nación pequeña? Es como que los profetas empiezan a decir, Ecuador se va a levantar como una gran nación y va a conquistar Perú, va a conquistar Brasil y va a conquistar hasta el último de Argentina. ¿Quién va a creer eso, no? Dicen, no, si Ecuador no tiene ni armamento, no esto, no este otro. Pero si es Dios quien lo permite y Dios quien lo quiere, sucede, porque Dios así lo ha permitido. ¿Ven? Entonces Asiria era un país pequeño, no era un país gigantesco, pero Dios le dio el poder para que sea un imperio. ¿Amén? ¿Amén? Entonces también habla sobre la vida de los 4 reyes
que reinaron en el tiempo en que vivió Isaías. Son 4 reyes judíos. De esos 4 reyes, el más mencionado es Ezequías, que fue un rey muy usado por Dios, porque él demostró arrepentimiento y él demostró que quería hacer las cosas diferentes. Por eso él puso orden en muchas cosas de lo que se trataba sobre el culto religioso en el templo, ¿no? Hizo muchas cosas buenas. Y incluso él fue amenazado por grupo de ejércitos asirios y Dios lo libró de las manos de sus enemigos. En la segunda parte del libro de Isaías, que abarca el capítulo 13 al 23, se menciona las sentencias en contra de las naciones extranjeras. ¿Por qué Dios le dijo al profeta, dile a las naciones extranjeras que también las voy a juzgar? Y menciona varias naciones extranjeras, ¿no? Menciona a Moab y a otras naciones, las menciona. ¿Por qué? Porque muchas de esas naciones habían sido piedra de tropiezo para Israel. Habían matado israelitas sin misericordia. Sin misericordia. Amén. Porque vemos, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler conquistó muchas naciones, él no se rigió por lo que se llaman reglamentos de guerra. Los reglamentos de guerra prohíben matar gente que no es militar. Los reglamentos de guerra prohíben atacar ciudades. En los reglamentos de guerra solamente se atacan en las fronteras y a los cuarteles militares y a los militares y a ciertos lugares estratégicos, ¿no? Pero no se ataca a la gente. Pero en cambio, Hitler, que fue un asesino en masa, él lo que hizo fue destruir ciudades enteras con todo y gente ahí. Y así hacían muchas naciones en el tiempo de los israelitas y del reino de Judea y del reino de Israel, donde atacaban sin misericordia, sea soldado o no sea soldado. Mataban a las personas solamente porque era judío, porque era israelita. Le tenían odio, y por ese odio que le tenían, dice que ellos cogían, despedazaban a los niños, cortaban el estómago de las mujeres embarazadas, sacaban a la criatura, ponían fieras en el estómago de la mujer embarazada, mataban al niño, ¿no? Al niño que tenía el niño, cosían el vientre de la mujer y ahí le dejaban amarrada para que esa fiera, tratando de escapar, destrozaba todo el vientre de la mujer, la mataban hasta que esa fiera con sus garras salía del cuerpo de la mujer. O sea, era gente bárbara, mala, se gozaban en la maldad que ellos hacían. Por eso es que Dios se enojó contra esa nación. Amén. ¿Por qué Dios se enojó también con los ninivitas? Porque cuando los ninivitas se arrepintieron, Dios perdonó a esa generación. Pero después se levantó otra generación que siguió haciendo las mismas perversidades que hacían los antiguos ninivitas, sus mismas maldades. ¿Ya? Una de las maldades más reconocidas de los ninivitas es que ellos cogían a la gente y la amarraban totalmente. Hacían huecos en la arena y esperaban a que el mar baje. El mar, cuando ya estaba bien abajo, ellos hacían huecos en la arena y los sepultaban y dejaban solamente la cabeza afuera de la arena. Y como estaban amarrados, era imposible que ellos podían salir de ahí, pues. No, era imposible, pues estaban bien amarrados. ¿Ya? Solo la cabeza les dejaba afuera. Y ahí esa gente sufría cuando salía el sol, a muchos de ellos les daba insolación, y el mar iba creciendo, hasta cuando ya cubría sus cabezas, y cuando ellos ya iban al día siguiente a verlo, ya las personas estaban ya muertas, ¿no? O sea, eran personas crueles para matar a un ser humano. Y hay gente así. Hay, por ejemplo, la famosa historia de Drácula, ¿no? Que era la palabra Drácula en el idioma transilvano, significa hijo del diablo. No significa la palabra Drácula. Y hay gente que ve Drácula y dice, es bonito, ¿no? La de Drácula. Pero, ¿por qué le pusieron a un general que existía por esos lugares, le pusieron de nombre Drácula? O eso, el nombre Drácula, porque su nombre era
otro, no era Drácula, fue un sobrenombre que le pusieron. ¿Por qué razón? Porque él tenía la costumbre de que cuando conquistaba una nación, hacía que empalen a la gente. O sea, ponían estacas largas y hacían que las estacas le traspasen desde atrás hasta la boca a la persona, y él veía a la gente agonizando, y la sangre que chorreaba la hacía recoger en copas, y él comía y bebía la sangre de esas personas mientras las veía agonizar. Y él se ganó el apodo de Drácula, hijo del diablo. Es cuando nosotros vemos eso hasta en caricaturas, ¿no? Como el diablo quiere ser amigo de los niños, y eso es imposible. ¿Amén? Entonces, todas esas naciones que eran terribles, eran malas, su maldad era bien grande. Dios les mandó su advertencia a cada nación, a tal punto que hay muchas naciones que se las menciona en la Biblia, pero hoy solo existen ruinas, no existe nada más que ruinas. Amén. Hay naciones que se ha descubierto ruinas, pero no se sabe exactamente qué nación es, no se sabe. Pero históricamente, según la Biblia de la muestra, puede ser esa nación que la Biblia la menciona, ¿no? Pero cuando van los arqueólogos, como no encuentran ellos datos, no encuentran nombre, no encuentran registros históricos, entonces ellos no saben qué nación es, y simplemente ponen como un grupo de ruinas arqueológicas, pero que no tienen nombre, solamente así la identifican, nada más, porque no saben qué ciudad es. ¿Amén? Veamos también el libro de Isaías, la tercera parte, del capítulo 24 al capítulo 27, donde menciona el mensaje de salvación, donde él está dando un mensaje, el mensaje de salvación, donde Dios le dice al profeta que va a juzgar al pueblo, pero si el pueblo se arrepiente, tendrán oportunidad de alcanzar misericordia. Amén. Pero inevitablemente, a través de la historia, los seres humanos, por mucho que Dios nos advierte, a veces tomamos el camino opuesto. Amén. Recordemos lo que pasó en el tiempo antediluviano, ¿no? Hay libros judíos, como el libro de Enoch, hay otro libro llamado el libro de Hazer, que yo se los recomiendo que lean, pero primero lean bien la Biblia antes de leer esos libros. Amén. Lean bien la Biblia. Amén. Entonces, en esos libros dice claramente que la maldad de esa gente antediluviana era peor que la que existe hoy. Y algún día, porque nuestros genes son así, tenemos esa herencia genética, algún día el ser humano llegará a tener la misma estatura de maldad que hubo en la gente antediluviana. Y estamos poco a poco llevando a esa estatura. Amén. Entonces, la maldad era terrible. Y según el libro de Hazer, el libro judío, dice que Noé estuvo diciéndole a toda esa generación que iba a llover, que iba a haber un gran diluvio. Y la gente se le burlaba porque la gente decía, jamás ha caído agua del cielo. Y tenían toda la razón, ¿no? Porque nunca habían visto llover. El libro de Génesis dice que no llovía, solamente un vapor regaba las plantas. Nadie había visto caer agua del cielo. Entonces era una locura para esa generación decir que iba a caer agua del cielo. Es como ahora, cuando predicamos nosotros, que dice el libro de Pedro, las cartas de Pedro, que va a llover fuego del cielo. La gente que dice, por los grandes científicos, esos hermanitos son locos. ¿Cómo van a creer que va a caer fuego del cielo si las nubes son vapor de agua? Imposible que caiga fuego del cielo. Entonces, ¿quién va a creer que va a caer fuego del cielo? Pero cuando Dios dice, se cumple. Amén. Cuando Dios lo dice, se cumple. Para Dios nada es imposible porque Él creó todas las cosas. Amén. Entonces, esa generación no hizo caso a Noé. Y muchas personas actúan igual que esa generación antediluviana. No hacen caso a las advertencias
de Dios. A tal punto que en ese libro de Hacer dice que cuando empezó a llover, la gente se espantó, porque empezó a ver que caía agua, pues, y empezaron a correr asustados. ¿Qué está pasando? Dice. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto? ¿No? En ese momento recién se dieron cuenta. Nunca dejaron ellos su maldad, nunca. Entonces corrieron, dice, al arca de Noé, y quisieron abrir la puerta de Noé a la fuerza. Y dice que las bestias que estaban alrededor del arca de Noé, Dios les ordenó que quiten a esas personas. Dice que esas bestias empezaron a atacar a las personas, y las personas, por cuidar su vida, dice que huyeron al campo, y ahí los alcanzó el diluvio. Ya no hubo oportunidad para ellos. Amén. Incluso dice en el libro de Hacer que Noé embarcó cachorros en su barco. No embarcó elefantes enormes, maduros, no. Dice que todos esos animales que iban eran cachorros. Y tiene toda la razón. Amén. Toda la razón, cachorros. Imagínense si hubieran embarcado a un león y una leona, adulto. Tal vez no llegaba Noé, ¿no? Del viaje, ¿no? O no llegaban casi todos los animales, y claro, llegaban bien alimentados el león y la leona, y después los otros animales, ¿dónde estaban? Amén. Entonces, al ser cachorros, esos cachorros no necesitaban gran cantidad de alimento. Amén. Solamente poco alimento, y se los podía sostener a esos animales. Amén. Entonces, yo les recomiendo que lean esos libros, ¿no? Esos libros que son muy buenos. Esos libros son usados por los israelitas, por los judíos. Amén. Hacer y Enoch. Esos libros son mencionados en la Biblia, pero por ahí en ciertos versículos. La Biblia ese versículo dice que esto no está en el libro de Hacer, dice, está en el libro de Josué menciona escrito en el libro de Hacer. Amén. Bueno, entonces el libro de Isaías, en la cuarta parte, desde el capítulo 28 al 35, cuarta parte, habla sobre la advertencia en contra de la alianza con los egipcios. Y aquí es donde viene el problema con los reyes judíos, los malos reyes judíos. No como Ezequías, que Ezequías en cambio puso su confianza en Dios. En cambio los otros reyes no pusieron su confianza en Dios, a pesar que los profetas y los sacerdotes decían que se arrepienten, que busquen a Dios. Es como que usted vaya al presidente Lazo, ¿no? Y le diga, presidente Lazo, busque a Dios y va a ver que Dios lo va a ayudar. ¿Y qué hace el presidente Lazo? Sí, dice, solo por política le da la mano, ¿no? Dice, muy bien, mi hermano, está bien, le da la mano. Después se da la vuelta y va a buscar a sus consejeros, ¿no? A sus consejeros que son borrachos, quién sabe si son hasta pulmones, ¿será? ¿No? Y le dicen, no, usted tiene que hacer esto y este otro, y él se rige supuestamente por la razón de aquellos que son inteligentes. Pero desgraciadamente en la política no se mueve la cosa como uno cree. Los menos aptos son los que están gobernando. ¿Por qué? Porque a veces ellos ponen de asesores del presidente o consejeros a gente que son familia, ¿no? Al peleón del barrio, ese es mi primo, bono de consejero, para que se gane el sueldo, pero de consejero no sabe nada. Amén. Y dice, ¿y qué debo hacer? Como el peleón del barrio, métele palo a toda esa gente. Yo no, ese es su consejo. Amén. Por eso es que tenemos que orar por los gobiernos, que Dios levante gente inteligente a gobernar las naciones, ¿no? Inteligente y temerosa de Dios, dos cosas, ¿no? Inteligente y temerosa de Dios. Amén. ¿Cuántas personas inteligentes hay? Imagínense, que no llegan al poder. Si fuera así sería maravilloso, porque ellos sí podrían darle no a todos, pero sí le darían a la mayoría de conflictos, le darían unas buenas soluciones. Amén. Cosas que ni nos hemos imaginado. Miren que Dios es el que da la inteligencia al ser humano. Vemos entonces que ellos, en vez de poner su confianza en Dios, estaban buscando el apoyo de Egipto, porque en ese tiempo muchas naciones le tenían temor a Egipto, porque Egipto era una nación bien preparada, con armamento, ¿no? Con técnicas de guerra, ¿no? Y tenía soldados fuertes y aguerridos. Pero cuando Dios guía el triunfo
hacia un lado, ni por más fuerte que sea una nación, nunca va a triunfar. Amén. Entonces ellos pusieron su confianza en Egipto, y cuando Egipto los vino a ayudar, Egipto fracasó, a tal punto que los asirios conquistaron una parte de la tierra de Egipto. Amén. Cuando supuestamente Egipto tenía que defender de Israel, más vale ellos salieron mal parados de la guerra. ¿Se da cuenta? Porque Dios ya lo había advertido. No ponga su confianza en los seres humanos. Es como aquel versículo que es mal interpretado, ¿no? No confíes en el hombre. ¿Se ha leído ese versículo? Maldito el hombre que confía en el hombre. Pero tenemos que leer el texto y el contexto para saber a qué se refiere. ¿A qué se refiere Dios? Se refiere Dios a que un ser humano no nos puede salvar de la muerte. Amén. Solo Dios nos puede salvar de la muerte, no un ser humano. Un ser humano no es Dios. A eso se refería Dios. Amén. Un ser humano no nos puede salvar de la muerte. Solo Dios nos puede salvar de la muerte. Por eso decía, maldito el hombre que confía en el hombre, que cree que el hombre puede salvarlo de la muerte y que el hombre es la solución para todo. A veces ponemos que es tu billete, dice, no, que cuente la... Amén. Y con ese pretexto a veces le hacemos daño a los seres humanos, ¿no? Porque entre los cristianos tiene que haber confianza. Si usted quiere hacer un negocio con alguien, con un cristiano, tiene que conocerlo bien, pues. Tiene que haber conocido años a esa persona. Si es honesto o no es honesto, de qué pata cojea. ¿Yo no? Si usted ha sido carne y uña con ese cristiano, hijo de Dios, y usted dice, con este yo puedo hacer un negocio porque yo sé que va a salir bien y sale bien. Y si de repente hace un negocio con un hermanito cristiano que ni lo conoce, sino que tiene cara de angelito y se le fue robando la plata, ya ni viene a la iglesia, ¿culpa de quién? ¿Es de Dios? No es culpa de Dios, es culpa de uno. Por eso es que hay predicadores que equivocadamente han dicho, no hagas negocio con cristianos, mejor hazlo con mundanos. Equivocado. Negocios hay que hacerlo con personas que usted conoce bien, sea cristiano o no sea cristiano. Usted tiene que conocerlo bien, si es honesto, si es responsable, con ese haga negocio. Si no, no se meta en el asunto. Amén. Hasta aquí llegamos con la clase. Vamos a tomar la lista. Y el que está aquí, pues,